Nunca dejemos de soñar. Nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad como una forma de vida. La verdad está implícita en este contenido de interés que hoy hacemos para la sala de Jairo. Cacareando por el Valle del Cauca. Profesor, hoy estamos estrenando esta pieza y pues lo hacemos con usted porque he notado que nos está faltando cacarear en el Valle del Cauca lo que hace la Universidad del Valle, por ejemplo. De manera que lo pongo en contexto para que sepa que esa gallina que cacareó ahora con sus huevitos es que vamos a cacarear todo lo bueno que tiene el Valle del Cauca. Bueno, Muy bien. nuestro invitado es el doctor ingeniero Julio César Caicedo Angulo de la Universidad del Valle del Cauca. Nosotros hemos titulado esta charla La importancia de las cosas, una historia breve para que ustedes entren también en contexto, querida comunidad. Pero lo importante aquí es que vamos a hablar de elementos que se están necesitando urgentemente. Elementos sobre todo para el grupo de la salud, para estos héroes que tenemos, los de la salud. Seguramente de pronto también sirven para uno como paciente. Doctor Julio César, bienvenido, un placer. Jairo, gracias. Bueno, doctor, le pregunto antes de, ¿qué ha aprendido en esta cuarentena? Qué interesante tu pregunta. Hemos aprendido a conocernos a nosotros mismos en una situación diferente a la situación de confort que la sociedad nos había predispuesto. Hemos aprendido a ser fuertes ante las situaciones adversas y hemos aprendido que no necesitamos tanto para poder sobrevivir. Yo creo que nos hemos humanizado nuevamente la sociedad, humanizado en la familia, humanizado en los seres queridos y hemos aprendido que muchas veces bajo estas circunstancias la distancia es el mejor recurso para proteger a los seres queridos. Eso es. ¿Esto cree usted que está aprendido ya en la sociedad y que así vamos a actuar? Jairo, yo particularmente considero que nos falta mucho, porque esto es un entrenamiento social y la gente debe entenderlo como tal. No sabemos si en el futuro la sociedad tenga que evolucionar esa forma de vida, pero lo que sí es claro es que el planeta entero cambió, las estructuras sociales han cambiado y si no aprendemos de este episodio, en el futuro va a ser mucho más difícil adaptarnos a los nuevos cambios. Doctor Caicedo, usted es un docente muy reconocido y muy Gracias. reconocido a nivel presidencial, académico, de importantes organizaciones en el mundo, que más adelante seguramente las voy a describir. Pero bueno, le pregunto, ¿cómo debemos formar los profesionales a partir de artes, humanidades, ciencias sociales o ciencias exactas y tecnología? Jairo, es un constructo de todo. Eh, los estudiantes que practican ciencias, estudian las ciencias exactas, estudian las ingenierías, tienen un desarrollo cognitivo especial, pero los artistas
los filósofos, los escritores tienen otro tipo de desarrollo cognitivo que es extremadamente importante para el desarrollo de la humanidad. Yo considero que sin duda todos son extremadamente importantes para el desarrollo conjunto de la sociedad. En lo particular, yo tuve una fuerte inclinación por las ciencias exactas y por la ingeniería, Ujú. pero en el transcurso de mi vida profesional como académico, he tenido la oportunidad de compartir con colegas de artes integradas, con colegas de humanidades, de sociología, y ese valor agregado en esa narrativa, en la construcción de esos discursos sociales, son extremadamente importantes para el desarrollo de nuestra sociedad. Sí, una amalgama de conocimientos. Claro que sí. Bueno, doctor Caicedo, eh, hombre, se ha soltado ya como la llave de la estructura económica de cada ciudad. Profesor, me aventuro a hacerle esta pregunta. Hasta el momento, ¿cómo vamos en Cali? Económica, estructura económica. Yo tengo que resaltar porque he tenido conocimiento que la administración actual ha hecho un trabajo extremadamente fuerte. El señor alcalde ha hecho una labor, incluso exponiendo su propia integridad, de mantener el orden y de forma creativa e innovativa poder darle solución a la problemática. El tema central es que la problemática de la actual pandemia tiene una contribución de una cantidad de factores que son de un modo u otro determinantes para modificar una sociedad. Y Colombia, y particularmente en Cali, teníamos una estructura socioeconómica bastante particular. Eh, Casi más del 70% de la sociedad en Cali es una sociedad de recurso informal. No tenemos una formalización generalizada en la sociedad. Implica de que las personas tienen que salir a rebuscar el día a día y eso evidentemente se divorcia con cualquier concepto de aislamiento y de contención de la sociedad. Entonces, esa simbiosis entre la necesidad de trabajar para poder encontrar el sustento económico diariamente contra una condición de aislamiento prolongado en residencias, ese confinamiento destruye los modelos socioeconómicos que conocemos hasta el momento. Entonces, claro, la ciudad tiene que volverse un poco más creativa en el evento de poder encontrar nuevas alternativas económicas porque, sin duda, observando las proyecciones y las pendientes de las curvas de contagio, podemos elucidar de que estamos muy lejos de encontrar un pico de saturación de la crisis de la pandemia. De hecho, la noche oscura está por llegar. Nosotros aún no tenemos una crisis hospitalaria y no tenemos una crisis desde el punto de vista de disposición de cadáveres. Eso implica de que todavía nosotros no hemos llegado a condiciones críticas como la han tenido otro tipo de países. Entonces la economía en Cali debe evolucionar y debe evolucionar basado o situado justo en ese constructo de un llamado de unidad social entre todas las fuerzas activas de la sociedad civil, el empresariado privado, el, el municipio y todas las fuerzas activas y políticas tienen que contribuir para poder darle un impulso a Cali que tanto lo necesita en estos momentos de pandemia, en estos momentos de dificultad. Doctor Caicedo, pero yo creo que la estructura en muchas empresas del Valle del Cauca la tenemos, es decir, esa estructura de una sostenibilidad pensando también en un ambiente social que sea ecuánime y que, es decir, haya una forma de que cada trabajador esté dignamente en su puesto y tenga inclusive forma de crecer eh, en su desarrollo humano. Claro que sí, claro que sí. Y cuando yo citaba que ese tipo de situaciones extremas nos han hecho a reflexionar hacia nuestro interior y entender que
La fortaleza está dentro de nosotros y cuando digo dentro de nosotros, dentro de las estructuras y las instituciones que conocemos, como por ejemplo la institución de la familia, la institución del vecindario en que estamos restringidos. Entonces, la clave para poder salir adelante de forma creativa está tal cual como lo citas, Jairo. La fortaleza está en nosotros mismos como seres humanos, como individuos, individuos que podemos adaptarnos a situaciones complejas y poder salir adelante. Mira que yo estoy altamente satisfecho de ver cómo la industria local en el Valle del Cauca, tal cual como tú lo planteabas, se ha intentado reinventar y generar estrategias empresariales para poder darle solución a procesos productivos que dado la situación coyuntural han sido detenidos. Por ejemplo, empresas que están dedicadas a diversos temas de manufactura textiles hoy en día están evolucionando hacia la producción de elementos de uso clínico. Y eso es un indicador de esa recursividad y ese desarrollo del talento humano y empresarial de nuestra región, que debe explotarse y debe reconocerse. Nos tenemos que unir y fortalecer ante la coyuntura y ante la crisis. El mundo está atravesando un momento importante y ahora nuestra realidad es esta. Ciudades menos contaminadas, familias encontrándose, personas haciendo lo que les apasiona, talentos que ya no están ocultos. Y es que esta situación nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado a reinventarnos como estudiantes, trabajadores, papás, amigos y hermanos. Nos ha enseñado que el tiempo es efímero y que la tecnología sirve para mucho más que redes sociales. Que en casa podemos bailar, jugar, cocinar y hacer mucho más, porque definitivamente el mejor plan está en casa. Confandi lo sabe y por eso hoy cree que lo que nos espera después es un futuro mejor, una vida más consciente y en equilibrio, una sociedad más creativa, apasionada, emprendedora y valiente. Por eso hoy les decimos que se cuiden y cuiden de su ciudad, porque juntos saldremos adelante. Doctor Julio César Caicedo Angulo de la Universidad del Valle, Ingeniería. En un momentico voy a regresar con usted porque es que vamos a colocar la pieza porque precisamente eh, hoy comenzamos a hablar mucho de nuestro Valle del Cauca porque creemos que hemos sido tímidos en hablar, mire lo que tenemos, en mostrarlo. No sé por qué investigaciones académicas se quedan dentro de la universidad y se debiera apropiar la comunidad de esas investigaciones. Y deberíamos estar orgullosos de presentar lo que se hace en el Valle del Cauca. Entonces, para entrar en el tema con usted, aquí está nuestra promoción. Doctor Caicedo, en el Valle del Cauca, Universidad del Valle, telas alternativas descansa. La introducción, por favor, la hace usted. Muy bien, Jairo, y gracias por esta oportunidad. Tal como lo decía, nosotros hemos reflexionado como universidad, como centro de pensamiento, la posibilidad de generar alternativas que puedan mitigar el impacto de la actual pandemia. La Universidad del Valle tiene una trayectoria altamente reconocida como un ente de pensamiento y transformación social del entorno del Valle del Cauca y del país y de la región andina, porque nuestros desarrollo y contribución en la formación no solamente quedan en la región del Valle del Cauca, sino también quedan en el país y a nivel internacional. Dicho lo anterior, es un compromiso natural de que la Universidad del Valle pueda enlazarse con el sector industrial de la región y poder dar alternativas locales
de impacto real, verdadero, y de manera perentoria y de manera eficaz en el tiempo. Dicho esto, me permite presentarles una serie de desarrollos, de análisis que se han hecho en la Universidad del Valle, atendiendo específicamente una demanda de diversas empresas del Valle del Cauca, específicamente en el tema de los textiles. Pero no puedo permitirme hablar de los textiles sin poder mencionar la gran contribución que ha hecho la Universidad del Valle, la Facultad de Salud y la Facultad de Ingeniería, entre otras, junto con la Facultad de Ciencias, de encontrar soluciones para mitigar. La Facultad de Ingeniería están adelantando temas extremadamente importantes, como por ejemplo el diseño y fabricación de respiradores artificiales, el desarrollo de caretas, máscaras de protección facial para el sector médico y también para los pacientes. En la Facultad de Ciencias con la Facultad de Salud están desarrollando alternativas también para poder entender la naturaleza patológica del virus y también encontrar procedimientos o tratamientos efectivos desde el punto de vista clínico y científico para atender la naturaleza endémica de nuestra región frente a la evolución del virus en una condición del trópico. Y eso es extremadamente importante para resaltar como contribución de la Universidad del Valle. Entonces, la Facultad de Ingeniería, específicamente la Escuela de Ingeniería de Materiales, se tomó la tarea de intentar brindar soluciones de observación, análisis y verificación de textiles no convencionales utilizados en la industria que no es médica. Por ejemplo, los textiles que se utilizaban como mecanismos de bloqueo para otro tipo de vestuarios, por ejemplo, en el sector empresarial, sector de transporte, la pregunta básicamente se situaba en si podrán generar una alternativa o se podrá realizar un tratamiento posterior para que esos textiles ahora sí puedan ser utilizados en un sector clínico que demanda exigencias puntuales y extremadamente complejas. Y en ese sentido es que nosotros nos adentramos en esta aventura de poder responderle a un sector empresarial que de una manera recurrente nos exigía como universidad y como escuela de materiales poderles dar una solución a esa necesidad. Y esa solución les permitía a ellos abrir un abanico de posibilidades de comercializar productos con alto nivel de aceptación, incluso poder ser probado frente a normas internacionales, normas nacionales y ser también presentado frente al INVIMA, cosa de encontrar un certificado de uso y tener solución. Porque como lo decía al principio, mi estimado Jairo, la noche oscura está por llegar. Llegará un momento en cual nosotros nos encontremos sin insumos, sin recursos, desde el punto de vista de materias primas, para poder obtener los materiales convencionales y en ese momento queremos nosotros estar altamente provistos. Es decir, estamos trabajando en el presente para construir un futuro inmediato que sea extremadamente compleja, que es una pandemia y una condición de crisis hospitalaria. Bueno, doctor Caicedo, concretamente, ¿en qué etapa va esta investigación? Que como usted señala, pues el recorrido riguroso que tiene que cumplir ante organismos internacionales y nacionales, pues es bastante amplio. Podría preguntarle en qué etapa vamos y precisamente estamos hablando de qué elemento para el grupo de salud. Perfecto. Mira, uno de los problemas graves de la actual pandemia está situado justo en el riesgo del contagio. Así Y es. entonces ese riesgo, ese contagio, está por una razón particular. Y es que el virus se contagia por tres tipos de mucosas: mucosa ocular, mucosa nasal, mucosa bucal. O sea que uno de los elementos del cuerpo humano más importantes para ser protegido es toda la estructura facial. A nivel cutáneo, el riesgo es menor, a no ser de que no se encuentre una ventana inmunológica. Entonces una herida subcutánea y percutánea podría generar una infección, pero en general la protección mayor es vía facial. Entonces,
y la vía corporal, sin duda. Entonces, dentro de la vía facial hay que desarrollar alternativas. ¿Cómo podemos proteger la mucosa bucal, la mucosa nasal? Evidentemente con un tapabocas o con una mascarilla o con una careta. ¿Cómo podemos entonces proteger la mucosa ocular? Los ojos, una Ajá, careta. Pero claro, tanto la careta y la mascarilla tienen requerimientos técnicos claro. de diseño y requerimientos de tipo de material que actúen en el papel de bloqueo. Porque resulta de que una microgota de saliva puede contener el virus y los virus son mucho más pequeños que las células. Estamos hablando de una escala, para no entrar en lo técnico, una escala de nanómetros que son mucho más pequeños que un milímetro. Son miles de veces, incluso millones de veces más pequeños que un milímetro. Entonces, un virus evidentemente en una microgota podría migrar a través de los poros del tejido de un textil no adecuado y generar el mecanismo de contagio. Doctor, Entonces, doctor, dígame. perdone. Ujú. Imperceptibles al ojo humano. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya, prosiga. No se puede, y ese aporte es extremadamente importante, Jairo, Ujú. porque al ser el virus tan pequeño, imposibilita aumentar esos niveles de percepción de los individuos. Por eso la tasa de contagio es tan alta, porque el virus está, pero no lo vemos. Ujú. Entonces, al no poderlo ver, evidentemente se baja los protocolos, se bajan los niveles de seguridad. Por eso, uno de los llamados es la limpieza de las manos. El llamado es no generar contacto facial, Ujú. porque evidentemente aumentamos la posibilidad del contagio porque es imperceptible a los humanos. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que se quiere diseñar? Diseñar tapabocas, diseñar caretas y diseñar mascarillas para generar un mecanismo de bloqueo total, tanto para el sector médico y también para los pacientes, porque un paciente con una enfermedad o patología diferente a la patología del COVID-19, que realmente es la enfermedad, podría en una condición clínica estar expuesto o ser vulnerable a un contagio. Entonces nosotros nos llamamos a la tarea de probar elementos clínicos para protección médica y para protección no médica, o sea, para protección de pacientes. ¿En qué momento estamos? Estamos en el análisis y observación del tipo de textiles y análisis y opción, ¿verdad? Del comportamiento de los textiles frente al diseño, tipo de material y frente a la reacción de elementos externos. Entonces, como principio nos situamos en una microgota de agua, que es una microgota de saliva que puede contener los virus o las cantidades de virus. Entonces, cuando uno está desarrollando textiles, las normas estandarizadas son estrictas, tácitas, y genera un protocolo de observación. Uno de los protocolos de observación es el ángulo de contacto, que Ujú. intenta determinar la capacidad de mojado que tiene un textil o tiene un material. Ujú. Y eso está relacionado con la residencia de una microgota. Si el ángulo de mojado permite que la gota o induce a entender de que la gota permanezca por mucho tiempo, entonces es una condición de riesgo. Y ese protocolo lo aplicamos para textiles, aplicamos el protocolo de la característica hidrofóbica y la característica hidrofílica para determinar esa capacidad que presentan los textiles tanto de expulsar o retener ese tipo de gotas de agua. Entonces la Doctor, Universidad del Valle corrió, sí. doctor, escúcheme, perdone. Una Ujú. pregunta cándida, escúcheme. Este material, se me ocurre pensar en dos cosas. Debe ser impermeable totalmente a esa microgota o debe tener otro procedimiento o capacidad del material, digamos, de absorber, de secar ese pues microorganismo que puede ingresar por Sí, la... tu pregunta es extremadamente importante, Jairo, y permíteme, yo te hago la aclaración. Cuando se diseñan textiles, se diseñan para proteger el paciente, pero hay que tener en cuenta, en el caso de un tapabocas, que el paciente tiene que respirar, ¿verdad? Entonces, la clave está cómo se desarrolla el tejido o cómo se genera un mecanismo de bloqueo
para que el paciente pueda respirar, pero puede disminuir el riesgo. Entonces, si fuese completamente o 100% impermeable, entonces no podríamos tener la Respiración. capacidad de respirar, de transmitir el aire. Y además, si utilizamos esos textiles Claro. no solamente para protección facial, sino para protección corporal, entonces tendríamos que tener en cuenta que la sensación térmica del médico, del paciente, se elevaría a condiciones no tolerables. Entonces, el tipo de textiles que tenemos permite la migración de aire, pero intenta retener la migración de microgotas de agua. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Unidos somos el mejor apoyo para tu proyecto de vida, porque cooperando somos más fuertes. Comeva nos facilita la vida. Nuevas galletas craqueñas Fibra Miel, colombinas 100%, deliciosas, con fibra y sin colorantes ni saborizantes artificiales. El sabor es infinito. Doctor Caicedo, esta otra pregunta, perdón, poniéndome del lado de acá, de este auditorio, de la comunidad, del paciente sobre todo. ¿No se ha pensado en un elemento que cubra, que proteja las tres mucosas, es decir, los ojos, la nariz y la boca? ¿Tienen que ser separados? No. Realmente, digamos que en una situación de emergencia, Jairo, porque hay que entender algo que es un poco trágico, pero hay que decir, el virus nos ha declarado la guerra y estamos en guerra contra el virus. Sí. Entonces, en situaciones completamente no alteradas, existen los trajes especiales. Son trajes parecidos a los trajes de los astronautas, donde un traje de una sola pieza ayuda a hacer el bloqueo total de las tres mucosas. Facial, que está compuesta por mucosa ocular, nasal y mucosa bucal. Pero esos trajes no son de disposición continua, es decir, no todos pueden tener acceso y no todas las clínicas pueden tener ese tipo de recursos. Y algunos de ellos son trajes completamente desechables. Un traje que ha estado en condición de contacto y expuesto a un virus, el protocolo es incinerar el traje para que no se convierta como un vector de contagio. Ajá. En tal virtud, Y la no hay tasa de nada, uso de esos doctor, trajes, perdón, doctor, ¿sí? excúseme, ¿no hay nada que lo desinfecte? Sí, en algunos casos se pueden desinfectar, incluso con los mecanismos de esterilización, pero con el uso continuo esos trajes pierden sus características y son de una tasa de uso muy reducida, Ajá. ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta que existen ciertos riesgos en el momento de esterilizarlo, por lo cual los protocolos de virus que son mortales, entonces el protocolo de incinerar esos trajes. ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy? Tenemos que en nuestras clínicas, nuestro sector médico, no hay una disposición completa de ese tipo de trajes, por lo cual toca utilizar alternativas y como lo decía anterior, si nos situamos en un escenario de guerra donde tenemos, y espero que nunca ocurra, una tasa de mortalidad de 500, 600 muertos, 900 muertos como lo sufrió Europa, incluso Estados Unidos. En ese sentido, la tasa de recambio de trajes es extremadamente alta por el sector médico, porque el sector médico no es el primer frente, es el único frente de batalla. Entonces, por eso se buscan alternativas de protección dividida que intentan acercarse a una protección que sea similar a un traje completo. Y por eso es que nosotros nos situamos hacia ese lado, hacia una condición extrema donde no tengamos recursos de materia prima y nos toca utilizar elementos no convencionales para uso médico, pero que brinden una situación de protección similar a trajes especializados. Doctor Caicedo, de este lado, del lado del paciente, nos han obligado, aquí creo que nos demoramos un poquito en eso, en la obligación de usar tapabocas. Entonces, pues lo voy a decir por mi experiencia, yo lo utilizo, pero a los 2 o 3 minutos siento que no estoy respirando bien. ¿Será que no lo manejo bien? ¿Será que el tapabocas es malo, no está bien hecho? ¿O será por mi falta de disciplina que no puedo respirar bien? Jairo, es un constructo de los tres elementos. Tenemos que culturizarnos, que es un elemento de protección vital,
Sí, Claro, nuestro cuerpo es extremadamente sensible. A la humanidad le tocó evolucionar mucho para poder entender que debería usar trajes y despojarse su propio vello facial. Es un proceso evolutivo. Y no creas, Jairo, es difícil nosotros empezar a vivir con un tapabocas diariamente porque no es natural, porque afecta y porque hay una sensibilidad, una sensación de ahogo, es sí, natural, sí, sí, tanto lo cultural como desde el punto de vista de respuesta corporal, pero también desde el punto de vista técnico porque hemos sufrido una problemática, dadas las circunstancias, de que se han desarrollado una cantidad de tapabocas más desde el punto de vista cosmético y lujoso que desde el punto de vista de protección. Yo qué día observaba unas fotografías que me enviaron y unos tapabocas de cuero. Yo decía, uy, pero no, ¿a qué quieren jugar? Dios ¿A mío, qué está jugando la gente? La gente quiere salir extremadamente bien vestida, pero con cero nivel de protección, Jairo. Entonces, puede también ocurrir de que los materiales que se han empleado para ese tipo de tapabocas no son los efectivos para lo que decíamos, ¿no? Para permitir ese paso de un aire que ha sido filtrado. Muy bien. es que doctor, ahí está, se están haciendo, inclusive los tapabocas los están ofreciendo personas en la calle, y eso pues obviamente me imagino no tiene ningún registro, y pues necesariamente la persona, como ha llamado a la droguería, no lo hay, pues busca ese tapabocas para cumplir, porque de pronto ya sabe que es necesario tenerlo. Sí, realmente es delicado y es una situación compleja. De hecho, una de las normas en textiles de protección es la permeabilidad del aire y es Claro. aplicar una cierta presión al textil y determinar Ajá. cuál es la presión necesaria para permitir el paso del aire. Entonces, muchas veces estos textiles, pues evidentemente filtran el aire y filtran partículas, textiles utilizados como los tapabocas de uso clínico. Pero cuando Ajá. utiliza cualquier tipo de textil, evidentemente deja filtrar el aire y deja filtrar cualquier tipo de partícula, o sea, no protege. Pero el caso extremo también es que se utilizan algunos textiles que no permite ningún tipo de paso, que tienen impermeabilidad total y colocan en riesgo porque la sensación térmica y el no bienestar del usuario hace que se lo quite en un momento de alto riesgo y el vector de contagio hacia el paciente se incrementa. Eso es lo que puede ocurrir. No, y es que la gente, por un acto reflejo, cuando va a conversar, tiene ese tapabocas, lo baja para poder conversar. Evidentemente, Total que queda evidentemente. desprotegido. Doctor, pero quiero establecerle un parangón, y perdone con todo respeto, y además que esto sirva aquí desde la sala de Jairo con un calificado ingeniero, PhD como usted. Eh, Doctor, ¿por qué Taiwán manejó esto con el tapabocas desde un comienzo? ¿Por qué Taiwán habla la presidenta por allá sola en una piecita? Y entonces dijo, hay un virus. Y al otro día todo el mundo con tapabocas. Doctor, ¿por qué Taiwán? Y le voy a poner un ejemplo que usted de pronto se va a sorprender. Haití. Haití, doctor. ¿Por qué Haití, con la ayuda de Taiwán, tiene un manejo, perdón, un manejo casi excelente de la pandemia? ¿Cuál es la razón, doctor? Yo a título personal creería que está basado en un acervo cultural y un desconocimiento de los riesgos. Jairo, en lo personal a mí me dicen que hay un virus que se transmite por vía oral, nasal o, o ocular. Yo automáticamente lo que hago es protegerme y utilizar un tapabocas, pero muchas veces nuestra cultura y una cultura que está asociada por una condición del contexto endémico en nuestra población donde el riesgo es parte del día a día, ¿verdad? Y la situación de supervivencia es del día a día. Eso permite que las personas prácticamente bajen la guardia. Y eso es un tema que nos ha asustado mucho
porque vemos que la tasa de contagio aumenta cada día vez más. La cultura en Taiwán es una cultura diferente, una cultura un poco más basada a la obediencia y el entendimiento del factor del riesgo que puede colocar en peligro su vida, lo cual en Colombia aún está por construirse. Y claro, digamos Haití, pero Haití obedece a otras circunstancias, ellos han tenido otros procesos culturales que también nos obligan un poco a entender que es una condición de supervivencia. Lo de Haití ya es un tema de supervivencia que sin duda ha generado la aplicación del tapabocas. En Colombia no, en Colombia nosotros siempre tenemos esa cultura de que el riesgo es mínimo y que siempre exageramos en el riesgo. Es una condición que nos ha afectado muchísimo. La gente debe utilizar, si uno ve en Europa, ahora, pero en Taiwán en el principio, hasta los animales salían con tapabocas y muchas veces aquí en nuestro país los grabábamos de extremistas y de exagerados cuando ellos simplemente han entendido que era un tema de supervivencia. Es básicamente esa es mi reflexión, un tema más de cultura y de entender de que el riesgo es parte de nosotros, pero es un riesgo de vida o muerte que se tiene que asumir más con la madurez, y eso es lo que yo quiero situarme justo en eso. Es una madurez social que aún estamos construyendo, Jaime. Doctor Julio César, usted me dice que se ha creado una confianza muy interesante en las industrias de la región y la Universidad del Valle. Y eso debe ser así, me parece muy bien. Yo tengo el nombre de una empresa que es Descansa. ¿Usted me puede hablar de las otras empresas? ¿Cuáles son? Y bueno, detalles de todo este proceso. Muy bien, perfecto. Resulta de que, como te decía, la Universidad del Valle en sus departamentos de materiales hace esto, Jairo, probar materiales. El sector empresarial entendió que a nivel internacional el uso de tapabocas se había incrementado, por lo cual Colombia iba a quedar en algún momento con un nivel restringido de tapabocas desde el punto de vista de la importación. Entonces la industria local se da la tarea de poder desarrollar sus propios tapabocas. Pero la materia prima también escaseaba, entonces había que entender si la materia prima y los recursos que teníamos nos permitían obtener esos tapabocas. Entonces sale una serie de empresas, incluso la Cámara de Comercio, la Cámara Colombiana de Textiles también mostró el interés porque es la que reunía los grandes de grupos de textil y de productores de textiles en Colombia y necesitaba exactamente entender si se podía establecer un procedimiento reglamentado y normalizado de verificación de los textiles y del proceso de producción de tapabocas con condiciones técnicas similares a los tapabocas que se importan o se producen para aplicación clínica. Entonces nosotros hemos atendido varias empresas locales y varias empresas a nivel regional que han desarrollado tapabocas con ese tipo de textiles. Por supuesto, para la empresa ha sido muy satisfactoria, entre ellos la empresa Descansa, que es una de las que ha tenido una participación activa en poder ofrecer y entregar los materiales y nosotros entregarles los resultados. ¿Qué hemos encontrado a la luz del día? Que hay una cantidad y una variedad de textiles que presentan condiciones similares por su tratamiento. Incluso hay unos materiales textiles que no presentan, pero después de un segundo tratamiento ya empiezan a ofrecer condiciones de bloqueo. Y hemos encontrado una serie de textiles que definitivamente no presentan ningún tipo de protección. Y eso es un tema de responsabilidad empresarial y responsabilidad social, porque ahora sí las empresas pueden producir tapabocas con un nivel de confianza bajo la norma, y esa norma les permite que ellos entiendan la imposibilidad de producir y la posibilidad de producir una línea de productos, incluso una línea comercial de tapabocas y de vestuario clínico con condiciones de protección similares al vestuario o a los textiles convencionales. Yo creo que si nos situamos ahí es justo el aporte que ha hecho la Universidad del Valle, poder atender a estas empresas que, óigase muy bien, Jairo, han podido
evolucionar y adaptarse a la situación adversa y poder, en vez de cerrar su línea de producción, en vez de despedir a las personas, poder evolucionar frente a la situación y crear esa línea de producción, esta línea comercial que les da un respiro económico, tanto al sector empresarial y a todas esas familias que dependen de ese sector. Por lo cual es una responsabilidad social y naturaleza de nuestra Universidad del Valle poder contribuir a la reactivación económica y generar la confianza social y clínica de los pacientes y los médicos cuando utilicen tapabocas producidos con empresas locales de materiales no convencionales. Doctor Julio César, ¿a qué tiempo estamos con una serie comercial de estos tapabocas? Bueno, eso depende también de las empresas y depende de la capacidad de producción y comercialización. Algunos de ellos han pasado las pruebas técnicas en la Universidad del Valle. Eh, Algunas empresas están solicitándole al INVIMA que les permita ser reconocidos como elementos clínicos o elementos de uso con alto nivel de protección para tener una comercialización sin ninguna restricción. Teniendo en cuenta la condición actual, la coyuntura actual, que es una coyuntura que se ha podido manejar a nivel nacional y a mi juicio ha sido muy bien manejada a nivel local por la administración local del municipio de Santiago de Cali. Pero en el futuro tendremos, o espero que no tengamos una situación de riesgo donde prácticamente el sector médico quede sin ninguna capacidad operativa en términos de protección. Y justo ahí es donde va a entrar todo ese sector empresarial, ofrecer soluciones alternativas de ese tipo de trajes y elementos de protección. Entonces, la empresa local se está preparando para poder responder a una situación de alta crisis y sin embargo está corriendo los protocolos, las certificaciones nacionales frente al INVIMA para poder comercializar ese tipo de tapabocas de protección facial. No solamente tapabocas, sino también trajes completos, ¿verdad? Mecanismos de bloqueo corporal y también vamos a evolucionar, empezar a hacer pruebas sobre caretas para protección ocular. Cuando tú hablabas, Jairo, de que la gente conversa, y muchas veces la gente conversa y se tapa la boca y deja la nariz completamente expuesta, es un error. O muchas veces se tapan la boca y la nariz, pero dejan una ventana ocular abierta. Y ese riesgo ocular, porque una microgota en el ojo, Jairo, es una condición de contacto de infección similar si entrara por vía nasal o por vía bucal. Entonces la mucosa ocular también tiene que ser protegida. Y esa parte del común de la sociedad la tiene completamente olvidada. Doctor Caicedo, pero por materia prima no vamos a sufrir. Eso actualmente no lo sabemos, Jairo, porque de hecho yo hablaba con un empresario que importa y él me decía que Estados Unidos todo lo que es uso de exportación lo ha restringido para consumo local. Igual en Europa. De hecho, en las bolsas se salió a ofertar y a compra de insumos médicos desde el año pasado, Jairo. Y algunos países hicieron compras de insumo médico y materias primas en enero y febrero. El sector empresarial se demoró un poco en Colombia y salió a hacer compra en el mes de febrero, incluso en abril, donde ya prácticamente estaba sobrepedido y no les podían garantizar la exportación de esos textiles. O sea que desde el punto de vista de importación hay que tener un cuidado porque no sabemos si se cuente con las necesidades de esas materias primas, pero no podemos olvidar que a nivel local no solamente se producen los tapabocas, sino que también se producen los textiles. La industria textil en Colombia es una industria textil tecnificada que puede producir una serie de materias primas que podemos evaluarlas y pueden ser utilizadas como tapabocas. O sea que desde el punto de vista local tenemos una cierta posibilidad, a diferencia del sector industrial que ya está prácticamente sobrepedido y con un alto nivel de demanda. Doctor Julio César Caicedo Angulo, muchísimas gracias por haber estado en la sala de Jairo. Muy importante lo que usted nos ha expresado en el día de hoy. Le queremos agradecer, le ofrecemos esta ventana donde vamos a cacarear
lo que el Valle hace, el talento que tenemos, la capacidad científica probada. Y entonces aquí está la sala de Jairo siempre dispuesta para dar a conocer a la comunidad, porque las investigaciones no deben quedar adentro de la universidad, sino por fuera de la universidad. De manera que muchas gracias, muy amable. No sé si de pronto quisiera enviar un mensaje especial a esta comunidad que está con nosotros. Gracias, Jairo. Aprovecho la oportunidad no solo para agradecerte, sino también para hacerle un llamado a la unidad de la sociedad civil, empresarial y los gobiernos municipales y regionales. La Universidad del Valle, como lo decía, un centro de pensamiento, que su naturaleza es brindar soluciones alternativas al sector médico, clínico, empresarial. La coyuntura nos ha hecho unirnos, pero la coyuntura también nos ha hecho entender de que hemos olvidado ciertos sectores. La Universidad del Valle es un sector que su naturaleza es brindar soluciones y hago ese llamado para establecer ese matrimonio entre el sector empresarial, entre el sector académico, la sociedad civil y el sector de gobernanza, porque no solamente resultados asociados con la pandemia son solución para la sociedad. Allá en los anales de la historia reposan en nuestra biblioteca una gran cantidad de contribución de desarrollos tecnológicos, desarrollos clínicos, desarrollos sociales que no han sido aprovechados por el sector empresarial, y el sector empresarial ha girado a importar modelos externos que no responden a nuestra condición endémica y social. Y eso ha generado una dificultad en nuestro desarrollo. Y yo siempre le digo al sector empresarial, es hora que tengamos independencia tecnológica para poder enfrentar a las crisis. Y uno de los problemas graves de la crisis es la independencia tecnológica de ciertos países que dependen de los grandes productores, y de manera coyuntural los grandes productores están también sumidos en una profunda crisis. Y eso es una evidencia de lo que ocurrió con Taiwán y con China. Ellos son independientes tecnológicos, por eso pudieron salir rápidamente de la crisis. Nosotros aún tenemos dependencia tecnológica en una serie de sectores y eso ha imposibilitado el desarrollo social. Entonces, aprovecho este espacio y te agradezco mucho, Jairo, para poder nosotros hacer un llamado a ese matrimonio entre sector académico, empresarial, sociedad civil, gobernanza local y municipal y gobernanza departamental, para que ese matrimonio al final permita dar como fruto los hijos de la independencia tecnológica y poder tener elementos y herramientas que nos permitan afrontar esta crisis y las futuras que vengan. Muchas gracias, Jairo. Y en nombre de la Universidad del Valle y la Escuela de Materiales, agradezco este espacio y me uno a la iniciativa de cacarear los resultados de nuestra región. Muchas gracias, Jairo. En la sala de Jairo, el ingeniero PhD Julio César Caicedo Angulo, en Ingeniería de Materiales, presentándonos hoy las telas alternativas, concretamente de la empresa Descansa, pero que esto va muy bien y vamos a ser nosotros los que vamos a aprovechar, porque la pandemia, como bien lo han manifestado las autoridades de salud en el mundo, aquí está en el mundo, perdón, esto pues no se sabe cuándo va a terminar. Total que estos elementos para el grupo de salud, para ese grupo a quien le agradecemos desde nuestro corazón, y para nosotros va a ser un elemento necesario, el tapabocas, por ejemplo. Pero bien, la universidad está investigando y está acelerando procesos para otros elementos necesarios en esta emergencia sanitaria. Julio César Caicedo Angulo, hoy en la sala de Jairo. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad como una forma de vida.